Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Vindra y hoy quiero compartir contigo una película que nos invita a ver Soap de Gamespirations, la cual se titula RRR, una película dirigida por Ramouli en idioma indio, sobre todo en idioma telugu, que juntará la historia de dos revolucionarios de la historia, Alluri Sitaram Raju, conocido como Charan, y Komaram Bhim, interpretado por Ramao Rao, y su lucha contra el Raj británico. Esta película, ambientada en 1920, pues nos pondrá en esta situación donde la colonización, sobre todo de Inglaterra, está sumamente fuerte. Y Ramouli ha imaginado qué hubiera pasado si estos dos personajes, Sitaram Raju y Kamar Bhim, se hubieran encontrado en la vida real. Y nos llevará a una de las películas más exitosas de India de todos los tiempos. Una película que ganó el Oscar por la composición de la canción que inicia la película, que nos abre este mundo de una historia fantástica, de un cuento, de una ficción que muy al estilo del cine norteamericano y que no olvida la industria en la que se posiciona esta idea del cine de Bollywood, aunque no pertenece en sí a esta dinámica o a esta forma de producción. Una película que costó 72 millones de dólares y logró recaudar en todo el mundo 240 millones de rupias, que es más o menos entre 150 y 160 millones de dólares estadounidenses. O sea, sé que duplicó lo que costó la película. Una película que pues es muy divertida, no deja de ser estas locuras de las películas indias, pero a diferencia de otras que son muy exageradas y que son graciosas por su exageración, esta está mucho más cerca de la idea de la ficción, de estas películas que nos entretienen mucho, que sobre todo algunos vimos en el canal 5, estas películas de personas normales, entre comillas, cotidianas, entre comillas, que suelen tener un superpoder. Sobre todo son estas películas de estos superpoderes no de héroe cómico, sino que son sumamente fuertes, son muy buenos conduciendo, son muy buenos robando, son muy buenos en una habilidad. Y estos dos personajes que nos lleva a esta historia, que es Bhim y Raju, o Raju, la verdad, discúlpeme, tiene pues todos esos elementos en dos personajes súper heroicos, muy entre comillas, le voy a decir, el Capitán América, la representación de la revolución en India de esos dos personajes que históricamente estaban separados, pero que el director se imagina qué hubiera pasado si hubieran estado juntos. Y entonces, con esta canción que arranca la película, que la está cantando una pequeña niña, será comprada sin que sus padres se den cuenta que la vendieron. Este Raj y británico que le da un par de monedas porque a la esposa le gustó esa pequeña ave para tenerla en su casa, y le da un par de monedas y ellos creen que les está agradeciendo por haberle ofrecido el canto que la niña cantó, y entonces pensaron que era el pago, hasta que alguien se da cuenta de que no, que habían ofertado por su hija. Y entonces, en la búsqueda de recuperarla en ese mismo instante, la mamá es asesinada brutalmente, y cambia completamente el tónico de la película porque nos llevará de golpe a otro personaje. Toda esta parte nos habla de la historia de Bhim, y que luego, en un extraño cambio, nos llevará a la historia de Raju, donde él pertenece al Imperio Británico siendo hindú, y él es uno de los oficiales que está buscando mm, llegar a un gran rango y a un alto rango, aun cuando todos lo están despreciando, todo el mundo lo está odiando, todo el mundo lo señala como un traidor. Pero luego descubriríamos que tiene un por qué está haciendo eso. Hay un plan detrás, hay todo un movimiento revolucionario histórico de su padre, y se encontrará con Rahim y formarán el Brohood más Brohood que ha tenido India o en el cine hindú. Y entonces estas secuencias que están acompañadas de música que
encanta lo que está pasando, muy operístico, pero muy de opereta porque es mucho más risueño, como muy cerquita a la película del musical, pero no es un musical, es una película de acción, sino que estos bloques intermediarios pues reflejan justamente la cultura cinematográfica hindú y que además refleja la cultura hindú de ese momento, refleja momentos de muy padres y una cinematografía muy emocionante. La película se ve muy bien, pone planos muy bien, pero no deja de ser exagerada la película en de que esto es épico, esto es importante, esto es romance, esto es terror, esto es de miedo y esto es dramático. Y entonces sobre exagera todo y además los personajes que ya están exagerados los super exagera, dándonos estos dos héroes revolucionarios quienes por azares del destino se irán encontrando y sus caminos se entrelazarán en la búsqueda de la redención, en la búsqueda de encontrar su lugar en el mundo, de encontrar otra vez ese lugar cerca de sus familias, aunque ya no sean sus familias, a través de la violencia. Pero ellos se han convertido en unos grandes hermanos hasta que se dan cuenta que uno trabaja para el imperio y el otro está tratando de dañar al imperio y ninguno quiere pues resolver por qué están ahí, nadie quiere revelar por qué están ahí, entonces se romperá su amistad tristemente, hasta que por azares del destino aparece una carta mágica donde se le explica a Rahim sobre todo qué es lo que pasó con Rahul, y entonces Bim, no Rahim, Bim, y entonces él se le destroza el corazón porque ha engañado a su verdadero hermano y le ha destrozado el corazón cuando su hermano estaba haciendo lo correcto, y tendrá la secuencia de por sí más exagerada de la película hasta el cierre mientras él lo carga en sus hombros y el otro va disparando escopetas a dos manos solo estando ahí sobre los hombros del otro. Entonces la película, independientemente de esas secuencias de acción que se ven muy bien, están muy bien coreografiadas, también montadas, las secuencias entre comillas más calmadas son sumamente exageradas hasta y es muy extraño cómo está la cinematografía porque hay partes donde están, supongamos, en una calle y para que no los escuchen, porque son perseguidos, casi todos estos personajes están luchando contra el imperio, están en una cuestión revolucionaria, solo se agachan y entonces siguen estando en medio de la calle, pero solo se agachan. Y la secuencia de la cámara exagera esta dinámica de montaje. Y entonces pareciera como que sí viajaron a otro lugar y que sí están en un lugar muy, 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 muy secreto cuando siguen estando a media calle, solo agachados, solo en cuclillas. A diferencia que solo estaban de pie antes, ¿no? Entonces la película tiene mucha esta dinámica de sobreexagerar todo, poner en lugares muy extraños, demostrar el heroísmo de estos personajes, exaltar el heroísmo de estos dos personajes con un montón de simbolismos, un montón de transcultura, un montón de, o sea, transcultura, cultura que está detrás de las secuencias y de la imagen, que ahí sí nos sesga mucho, pero no deja de ser como épico y reforzar la idea de este bromance que tienen estos dos personajes. Pues sí, que sí existieron en la vida, que no existen en la película, es el momento histórico de la película no ocurrió, y el secuestro de la niña pues es solo un pretexto para jugar en esta fábula, en este cuento, que sí es muy entretenida, sí es muy divertida, pero sí es una película como muy de aguante, porque hay que estar muy metido en la película, porque la misma dinámica con la que empieza en todas las secuencias se repite, entonces queda una película muy plana. Pero cuando tiene sus descansos, que hay que aguantar para llegar a esos descansos, cinematográficamente cambia un montón, se vuelve más sublime, mucho más lento, más de ver qué está pasando en la pantalla, ver cómo se relacionan las personas. Y son muy poquitos esos momentos que realmente resaltan la película. Se esmeran de mostrar la exageración de estos dos personajes, el momento histórico, heroico, no histórico, el momento heroico de estos dos personajes, que se pierde, creo yo, todo lo demás que lo retrata muy bien, cómo es la vida cotidiana, cómo sí es la gente, de qué vive la gente, cómo fueron maltratados, cómo fueron abusados
y que está reflejado en un montón de dinámicas que van acompañando la película, que van retratando la película, pero no es lo que quiere contar. No es solo es parte de la escenografía, solo es parte de los motivos, que los motivos musicales son mucho más interesantes, creo yo, que la propia película, por la secuencia de montaje, por cómo está contado, qué está contando, qué elementos usa, cómo los ordena, y entonces el despliegue de recursos es muy coherente con la película, a diferencia de lo demás, que pues se vuelve fantástica, una historia de superhéroes muy al estilo de Michael Bay, muy al estilo de los Avengers, y que al final de cuentas pues las películas de Avengers, los de Transform y todas esas cansa, porque esta dinámica de heroísmo en solo sentarse a comer, heroísmo en solo caminar, heroísmo en solo quedarse viendo hacia el infinito, pues no abona, solo se ve muy bien y se oye muy bien la película y está bien montada y está bien hecha, pero pues se queda en esta idea fantástica de qué hubiera pasado, el what if, y entonces es lo único que pues creo yo, significa la película, que hubiera pasado si estos dos personajes históricos se hubieran conocido, hubieran hecho, se hubieran encontrado sus verdaderas raíces, se hubieran encontrado su verdadero lugar en el mundo, hubieran encontrado esa lucha de este personaje local, de estos dos personajes locales, que pues está sobre exagerado y pues los valores están exagerados y pues solo se convierte en una cuestión divertida y al menos irrisoria desde mi punto de vista. Tal vez la película sí intentó ser muy coherente en representar una realidad, pero pues la verdad sí tengo el sesgo histórico, tengo el sesgo de lo que sí representan estos dos personajes, pero desde el punto de vista de la película, pues es una película de superhéroes hindú, que no son superhéroes, son revolucionarios, y que está muy bien montada, muy bien coreografiada, tiene secuencias interesantes, pero el gran desperfecto de la película es que se repite mucho, el recurso siempre es el mismo y entonces cansa la película, se vuelve aburrida, pero cuando sientas ese aburrimiento, si la dejas un ratito y le das chance, la película otra vez vuelve a tomar forma y pues tú ya te emocionas por cuando lo persigue un tigre, pelea con un tigre que está amarrado, la sobreexageración del cuerpo, la sobreexageración de los valores, la amistad, el amor, en cómo se quieren como hermanos y cómo deberían de quererse como hermanos. Y entonces ahí había elementos creo mucho más interesantes de contar en la película, de tratar de criticar en una cuestión como histórica y de personajes y de hacer un llamado heroico. Resultó pues en un superhéroe que podríamos tener en nuestro país, en México, que nos da mucha risa, que los caricaturizamos un montón y que no pasan de ahí. Pero se agradece un montón a Soap por habernos recomendado esta película. Es una película, pues sí, que es muy divertida. Hay que verla desde ese punto divertida. Tristemente, creo no se trata de una película divertida. Es una película que quiere ser seria, pero es una película que sí resalta mucho del estilo bollywoodense, de ese que está buscando su propia voz desde como el cine independiente, y no porque tenga que ser de otra forma y no porque tenga que replicar las formas, sino que es una película que sí está buscando su voz, un director que sí refleja una intención y que ha hecho una película que ha llamado mucho la atención y que la ha logrado estar en las primeras 5 películas más taquilleras que ha producido India. Muchas gracias por estar aquí y compartir esta película conmigo. Una vez más, gracias por estar aquí en mi canal. Muchas gracias por escuchar. Espero le des like, o si no te gustó también le des dislike. Estás en todo tu derecho, pero dejes siempre tus comentarios